cuán grande es el Señor. Ponete a pensar un instante en todo lo que Él hizo por nosotros. Que cuando el Padre mira el mundo entero en perdición total, el Señor Dios pregunta: ¿quién irá? Y Él dijo: heme aquí, iré yo. Iré yo por esa generación, por esas almas que se han apartado de ti, que te han dado la espalda. Iré yo y pagaré sus pecados. Y es así que tenemos a un Maestro que, dejando un trono de gloria, viene a morir en una cruz. Dejando un palacio de oro, mares de cristal, calles de oro, dice la palabra, dejando aquel trono tan majestuoso, vino a nacer en un humilde pesebre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que nos ama y que nos convoca en este lugar porque tiene un propósito con nuestras vidas. Porque Él tiene un llamado especial, porque tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. No nos ha traído en vano el Señor, no nos ha movido en vano, no nos ha llamado en vano, no. Dios nos ha llamado, nos ha traído, nos ha convocado, porque Él es un Padre amoroso y tiene cosas especiales para nosotros. ¿Se acuerda dónde estaba el texto lema? Segunda de Timoteo 1:6. Vamos a ese pasaje entonces, rápidamente. Para compartir la palabra del Señor en esta noche. Y como hablaba el pastor al comienzo, este texto lema que Dios puso en el corazón de él para compartir con la iglesia, yo creo que necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos la presencia de Dios al 100% de nuestras vidas. Necesitamos este Dios maravilloso que pueda estar latiendo en nuestro ser. Necesitamos vivir este evangelio de poder. Necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, ser la palabra profética a las naciones. Necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos, porque el mundo no conoce la palabra de Dios. El mundo no abre la Biblia, el mundo no conoce de las Escrituras, pero el mundo nos conoce a nosotros. El mundo a cada uno de nosotros nos conoce y nos tiene marcado, así como el diablo también nos tiene marcado. El diablo nos tiene en el foco, en la mira, para destruirnos, para quebrantarnos, para humillarnos, para destruirnos. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios poderoso que venció en la cruz del Calvario, que ha vencido y nos ha dado victoria, y por esa sangre preciosa, por esa cruz, nosotros somos victoriosos. Por ese sacrificio, no por mérito propio, no porque seamos buenos, excelentes, sobresalientes, porque haya algo en nosotros, es porque Él está con nosotros. Es porque su presencia está dentro nuestro, el mismo poder de Dios, la presencia de Dios, Dios mismo está en nuestras vidas. Y es por eso que somos victoriosos, es por eso que aunque el diablo se lance contra nuestras vidas, Él no nos puede destruir. Solamente nosotros tenemos la capacidad de autodestruirnos. En nuestras manos está. En nuestras manos está. No podemos echar la culpa ni a Dios ni al diablo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado las alas, dice la palabra, la garantía, la esperanza, su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que podemos estar confiados, iglesia. Eso no quiere decir que no vengan luchas, no vengan pruebas, que no hayan dificultades, que la batalla muchas veces se haga difícil, que la carrera se haga cuesta arriba o larga, pero sin embargo sabemos que el Señor venció en la cruz del Calvario. Él venció, iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 1, para hablar estas palabras que habló el pastor Don Fernando en esta noche y el día de ayer, pero comenzando del versículo 5, dice así. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice:
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en quién, que hay en ti. Eso le decía el apóstol a Timoteo. Le hablaba trayendo a la memoria, él estaba recordando la vida de Timoteo, las acciones de Timoteo, el andar cotidiano de Timoteo. Pablo estaba recordando aquellas cosas, aquel joven, cómo se comportaba, cómo se conducía, cómo se manejaba en la vida, y estaba recordando estas cuestiones. Decía, esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego en el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de ¿qué cosa? De mis manos. Por la imposición de mis manos. Usted sabe que en el tiempo de la pandemia fue todo un tema, porque la Biblia habla mucho acerca de imponer las manos sobre los enfermos. O sea, hay algo que Dios nos ha dado a la iglesia que se transmite cuando yo toco, que se transmite cuando yo hablo, que se transmite cuando yo hago. Entonces Dios nos ha dado un poder que necesitamos activar como iglesia. Dios no nos ha dado un poder para que simplemente pareciera por arte de magia, no. Dios nos ha dado un poder para que nosotros activemos. Y en imponer las manos nosotros estamos activando este poder de Dios que desciende del trono de Dios y que es capaz de transformar, de cambiar, de sanar, de libertar, de restaurar, de hacer cualquier cosa para lo cual ha sido enviado la palabra. Entonces nosotros podemos ver esta palabra y luego dice en el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio. Eso tiene el mundo, demonio propio. ¿Sí? Ya llega un momento donde están llenos de demonios, pero nosotros, la iglesia de Cristo, hermano, que Dios nos ha libertado con su sangre, nosotros somos libres, como decía el pastor hace un rato. Él nos ha hecho libres. ¿Libre para pecar? No, claro que no. Libre para servir a Dios, libre para adorar, libre para que cuando exalto a Dios no haya nada que pueda interferir en mi adoración, en mi acercarme a Dios. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues a Él, ¿qué cosa? Confiadamente al trono de la gracia. Entonces Dios constantemente está con los brazos extendidos para cada uno de nosotros. Los brazos del Señor están extendidos para su pueblo, su iglesia. El problema es que a nosotros nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta ir muchas veces a la presencia de Dios. A veces necesitamos un desierto, una situación difícil para acercarnos a Dios. Y como hablamos estos días, ¿sí?, que el propósito de esto es el avivamiento. Amén. ¿Cuántos quieren ser avivados? Amén. Gloria a Dios. No todos, por lo visto, pero gran parte. Gloria a Dios. Porque necesitamos ese gran avivamiento. Usted sabe que en la Biblia ya se había hablado de ese avivamiento que iba a venir. Y en parte se ha cumplido ese avivamiento en Hechos de los Apóstoles. Vino ese de repente de Dios, ese estruendo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, de tal manera que los otros de otras nacionalidades podían entender lo que se estaba diciendo. Y se maravillaban y decían, ahora, ¿cómo pueden estos que nacieron en tal lugar de repente hablar como nosotros? Tienen el mismo acento, tienen la misma, pareciera que son uno más de nosotros. Estaban sorprendidos y esas eran las primicias de ese poder maravilloso que hoy tenemos nosotros, la iglesia de Cristo. Ese derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, donde los niños profetizarán, donde tendríamos sueños, donde haríamos grandes cosas en el nombre del Señor. Y eso no se ha detenido, eso sigue cada día creciendo en la iglesia del Señor. Pero por etapa, por momento, a veces hay cuestiones que parecieran querer frenar, y una de esas principales es el diablo. Satanás, diablo, intenta frenar el avivamiento de Dios en nuestras vidas primeramente.
Porque Dios no va a avivar una iglesia si no me aviva a mí, que soy parte de la iglesia primeramente. A veces queremos que la iglesia se avive, pero si no me avivo yo, no se puede. Porque somos un grupo, somos un conjunto de seres llamados por un Padre Celestial. Y cada uno cumplimos distintas funciones o no. No podemos hacer todo lo mismo. Cada uno, Dios ha colocado distintos dones, talentos, capacidades. Entonces cuando nosotros vemos la palabra del Señor y cuando vemos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, que somos la iglesia, hermanos, no podemos hacer otra cosa que adorar el nombre del Señor. De rendirnos ante Él, que darle toda la gloria. Pero el fuego de Dios, el avivamiento de Dios, Dios le estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo, te aconsejo, como decía el pastor, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Evidentemente el apóstol Pablo algo estaba observando en la vida de Timoteo. Algo él estaba viendo, algo le estaba llamando la atención. De repente yo creo que algo estaba menguando en la vida de Timoteo y algo le había alarmado y estaba dándose cuenta que algo estaba sucediendo en él. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos estamos enfriando. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos... Pero gloria a Dios que somos una iglesia del Señor, que hay profetas, maestros, que Dios ha colocado dones en la casa del Señor y que Dios nos habla cada día a través de su palabra. Que nos habla, nos llama, nos insta, nos despierta, nos sacude muchas veces. A veces la palabra es dura, pero ahí está sacudiéndonos, trayéndonos a nosotros, a ponernos a pensar en nuestro andar, en nuestro caminar, en qué cosas estamos haciendo bien y en qué otras tal vez estamos haciendo mal. Por eso debemos examinarnos la palabra cuando nos habla de tomar la cena del Señor. Tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos, no examinar al hermano, al otro, no, de examinarnos, ponernos a prueba. Y la palabra de Dios es especial para eso. Porque ella nos instruye, nos capacita, nos forma. Entonces poder ser instruidos por Dios, capacitados por Dios, que nos corrige, nos exhorta como todo padre que ama a su hijo, tiene que corregir, tiene que exhortar. Gloria a Dios cuando viene con amor, cuando viene con el brazo del Padre, con el abrazo de papá. Porque se puede sentir cuando el Espíritu Santo nos está exhortando, usted no lo siente. Usted no siente cuando el Espíritu Santo le está llamando la atención en algo. Yo puedo sentir, hermano, cuando Dios me habla a veces, porque a veces uno es un poco torpe o no, o solo yo. A veces somos un poco necios, o solo yo. Que nos olvidamos de algunas cosas, que se nos pasa y el Señor con su gran amor nos recuerda. Y nuevamente tenemos esa posibilidad de volver al brazo de papá. Y yo creo que el apóstol Pablo estaba con una cierta preocupación. Y dice en el 6, por lo cual en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Había una fe en Timoteo no fingida. Fíjense qué tremendo cómo le dice. Es claro que si él estaba observando que en Timoteo no había una fe fingida, él observaba también que en muchos sí había una fe fingida. Y a veces uno se pregunta por qué no llega el avivamiento. Y muchas veces el avivamiento no llega en el lugar, en el templo, en la iglesia, porque simplemente estoy viviendo un evangelio fingido. Muchas veces estoy en parte del evangelio, pero no en la totalidad del evangelio. Y uno se pone a pensar en qué es fingir, es simular o no. Es estar simulando algo, pero no lo estoy sintiendo. Es aquel que tal vez está de rodillas y pareciera que está orando.
pero en realidad él está durmiendo en la silla, ¿o no? Puede pasar, porque una vez es humano y se cansa. Y donde todos por ahí, el Señor una y otra vez está insistiendo, pero Él solamente quiere que cosa. Quiere dormir. Muchas veces fingimos. Aquel que finge es aquel que puede simular que está llorando, pero no lo vas a ver nunca con una lágrima en él. Está fingiendo. Es aquel que pareciera estar orando, pero no está orando. Es aquel que pareciera que está intercediendo, pero no está intercediendo. Es aquel que pareciera que se congrega, pero él no se congrega, él va a otras cosas, a la casa del Señor. Él va a pasar el tiempo, él va. Pero cuando hay una fe no fingida, hermano, es cuando el Señor derrama su presencia sobre aquella persona. Cuando en nosotros no hay una fe fingida, que no vengo porque el pastor mañana me va a llamar, el hermano que va a decir. Cuando yo vengo a la casa del Señor con hambre de Dios, con sed de su presencia, Dios se encarga de llenarlo. Cuando yo vengo a la casa del Señor para cumplir, hermano, yo vuelvo a mi hogar de la misma manera, con el mismo vacío en mi interior, con las mismas aflicciones con las que he llegado, yo vuelvo a mi hogar. Pero cuando yo vengo con hambre de Dios, con sed de Dios, usted sabe que Dios se encarga de saciar. El avivamiento nunca viene, hermano, si no hay hambre, no hay sed de Dios, no hay deseo de Dios. No llega nunca un avivamiento, un despertar de Dios. El fuego de Dios solamente llega donde hay un altar, donde hay leña, donde se prepara aquel lugar para que Dios se encargue del resto. Pero si yo no doy el primer paso, Dios no da el otro. Porque Dios no me fuerza nada, Dios no me empuja nada, Dios no está atrás mío empujándome a servirle a Él. Dios dice, si no me querés servir, ahí está la puerta, ya está el mundo para que vayas a servirle al otro. Pero si me querés servir a mí, yo te acompaño, dice el Señor. Yo te llevo de la mano, extiendo la mano y te ayudo. Ese es el Dios maravilloso que servimos. Cuando hay deseo de Dios, de la presencia de Dios, las cosas comienzan a suceder. Cosas extraordinarias pueden pasar cuando hay hambre, sed de Dios. Esto había pasado en Los Ángeles, California. Creo que todos conocen del avivamiento que hubo en la calle Azucena. En el 1906 había pasado esto. Un pastor afroamericano. Usted sabe que en aquel tiempo en Estados Unidos era muy difícil. Imagínense, no solamente ser pastor, sino que encima ser negro. No era muy bien visto aquel hombre. Sin embargo, aquel hombre se había propuesto en conocer a Dios. Aquel hombre se había propuesto, se llamaba Joseph William. Se llamaba aquel hombre. Y se había propuesto aquel hombre conocer a Dios. Pero él no quería conocer acerca de Dios. Él quería conocer a Dios. Y hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Muchas veces nos conformamos y por eso no viene el avivamiento, porque estoy en que quiero conocer acerca de Dios. Entonces vengo a la casa del Señor y conozco un poquito más de Él, porque el pastor me habló de esto, la hermana Julia contó lo otro, las grandezas de Dios, y estoy siempre conociendo un poquito más acerca del Señor, pero no le estoy conociendo a Él. Estas personas habían convocado para conocer a Dios verdadero. Las personas querían conocer al verdadero Dios en aquel lugar, en aquella calle. Y comenzaron a orar y comenzaron a buscar la presencia del Señor. Y uno de los pasajes en el cual ellos se apoyaban
era el que estaba en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, decía el Señor. Y decía, si el Señor está invitando, si el Señor nos está llamando, el Señor nos va a dar, el Señor algo va a hacer. Y en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua de vida. Ellos estaban creyendo de que había un poder sobrenatural que venía del trono de Dios, que se derramaba en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, y estaban buscando ese avivamiento. ¿Y saben qué? Ese avivamiento llegó. Ese día llegó, ese de repente, como en Pentecostés, llegó en aquel lugar. Así también puede llegar aquí, en esta calle, en la calle Monseñor Andrea, Misiones, puede saber que ha venido un avivamiento. Se puede comenzar a escuchar que hay un avivamiento en el templo de Belén, que hay hombres y mujeres que le están creyendo a Dios por lo que Él habla en su palabra. Creerle a Dios y conocerle a Dios es la base para vivir un avivamiento, para conocer, para ser lleno del fuego de Dios. Pero para que haya un avivamiento tiene que haber renuncia. No puede haber ganancia si primeramente no hay inversión. Debo invertir mi vida en la presencia de Dios, en los actos de Dios. Debo invertir mi corazón delante de Dios, mi mente, como hablaba ayer el hermano Sánchez, tiene que ser cambiada, mudada en otro ser. Tengo que derramarme por completo en la presencia de Dios para que mi vida pueda ser transformada. O si no, yo sigo día a día viviendo un evangelio, pero no el evangelio correcto, simulando ser algo que no soy, imitando ser algo que no soy. Es tremendo, hermano, estas cosas, porque esto frena la mano de Dios. Los grandes avivamientos, hermano, vinieron a través de grandes crisis. En el mundo hubieron avivamientos luego de grandes guerras. ¿Será que no va a pasar eso nuevamente? Gloria a Dios. Estamos en guerra, en cualquier momento se puede complicar la cosa bastante, ¿no es cierto? Es cuestión de que alguien toque ese famoso botón rojo para que se pudra todo. Para que todo lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos, dejemos de conocer como hoy es. Porque si en aquel entonces fue terrible, imagínense hoy que pueden llegar a ser hasta 1000 veces más potentes. Imagínense hoy con el armamento que hay nuclear, las cosas que pueden pasar. Si hoy un conflicto entre dos naciones ya hace que escasee, que el mundo entre en crisis, imagínense lo que podría llegar a ser. Pero usted sabe que los escenarios de crisis son un gran escenario para un gran avivamiento. Porque las crisis nos sacuden, porque las crisis nos acercan a Dios. Porque las crisis hacen que nosotros nos afiancemos en el único que nos puede dar la salida. Porque mientras que la salida está en nuestras manos, ¿saben qué? Muchas veces lo intentamos una y otra vez, pero cuando vemos que la salida ya no está a nuestro alcance, es ahí cuando le entregamos en las manos de Dios. Viene un tiempo donde va a haber un gran despertar. La palabra nos habla de esto. Va a haber ese gran avivamiento, ese último y gran avivamiento. Y para eso nosotros tenemos que estar bien despiertos, bien avivados, porque el mundo va a venir buscando solución y somos nosotros la solución para el mundo. Somos nosotros que tenemos la solución al mundo, y la solución al mundo no está en la política, en la economía. La solución al mundo está en Cristo Jesús. Solamente en Él está la solución al mundo. El mundo va a correr a los pies de Cristo cuando nosotros, la iglesia del Señor, representemos bien a Cristo aquí en la tierra. El mundo corría en aquellos lugares. Se oía que había un avivamiento. Así pasó en la Argentina. ¿Pasó o no pasó así en Argentina? En el 54 Tommy King vino a
hacía la Argentina. Cuando venía en el avión, sintió la voz que le decía Perón. Y él decía, ¿quién es Perón? Pregunta, ¿quién es Perón? Perón es el presidente de la Argentina. Allá tengo que ir, decía él. Antes no es como hoy nosotros sabemos el nombre de casi todos los presidentes, ¿o no? Porque tenemos internet, nos vamos enterando, pero en aquel tiempo que no había internet, era bastante difícil la cosa. Aquel hombre va a aquel lugar y de repente se encuentra, llega y toda la seguridad, usted se imagina, viene a hablar en seguridad con él y le dice, yo vengo de parte de Dios, yo vengo de parte de Jesús a traer sanidad y salvación y necesito hablar con el presidente. ¿Usted viene a traer sanidad? Sí. Yo tengo un problema en la pierna. Déjame, voy a hablar con él. Oró, Dios le dio sanidad. Ese hombre recibió la sanidad y dijo, yo no sé cómo voy a hacer, pero mañana a esta hora venimos a hablar con el presidente. Al otro día va a aquel lugar, habla con el presidente tenía ciertos problemas de salud, ora y se sana. Y es así que consiguió estadio, consiguió teatro, consiguió un montón de lugares para predicar la palabra y así vino el avivamiento. De lo cual muchos de nosotros hoy estamos sentados donde estamos porque hubieron hombres que le creyeron a Dios. Hubieron hombres y mujeres que se pasaron horas en la presencia del Señor